Hace más de 3000 años, en la ribera del gran río Nilo, floreció un imperio cuya gloria parecía desafiar al propio tiempo. Bajo el yugo de un poder absoluto, un pueblo olvidado alzó sus suspiros al cielo, clamando por libertad. Fue entonces cuando surgió un hombre, de origen humilde pero de destino extraordinario. Marcado por el fuego de una visión divina, se convertiría en la voz de los oprimidos y el instrumento de un juicio que estremecería a las naciones. 10 plagas cayeron sobre la tierra de los faraones, cada una un recordatorio del poder que trasciende reyes y tronos. Sangre tiñó el agua, langostas devoraron los campos, y finalmente, la noche más oscura reclamó a los primogénitos. Esta es la historia del Éxodo, una epopeya de fe, liberación y milagros que cambió para siempre el destino de un pueblo y de la humanidad. La luna se alzaba con un brillo pálido sobre las orillas del Nilo, testigo silencioso de los susurros de una tierra cargada de esclavitud y dolor. En los barracones hebreos, el aire se saturaba de llantos infantiles y rezos ahogados al sonido de los látigos. En medio de aquel lamento colectivo, una mujer se estremecía con cada latido de su corazón, alzó a su primogénito, un niño de cabellos oscuros y ojos como el barro húmedo del río, consciente de que su destino estaba marcado por la llama del sufrimiento y la esperanza. Afuera, en los palacios de piedra blanca donde las columnas se alzaban hacia el cielo como dedos desafiantes, el faraón gobernaba implacable. Bajo su mandato, los hebreos construían monumentos colosales con su sudor y su sangre, mientras sus hijos crecían sin saber un día de libertad. Esa noche, la madre, con manos temblorosas y mirada decidida, empapó un trapo de aceite perfumado con mirra y lo envolvió alrededor de su bebé. Sus labios se estremecieron en un murmullo apenas audible: sé valiente, mi hijo. Que el Dios de nuestros antepasados te acompañe. Con cuidado de amante y guerrera, colocó al niño en una canasta tejida con juncos resistentes. Cada hebra de la estructura parecía portar el lamento de generaciones enteras, pero también la promesa de un futuro distinto. La madre depositó en el fondo trozos de lino limpio y una pequeña vasija de alabastro con leche, todo cubierto por hojas de papiro para disipar el olor. Sus dedos recorrieron la carita del pequeño, dibujando surcos de amor y despedida, conscientes de que aquel acto se convertiría en la chispa que encendería la historia. A tientas, bajó por la ribera hasta el Nilo, donde el cauce murmuraba historias milenarias de belleza y muerte. Las aguas, impresionadas por la tensión del momento, ondulaban suavemente contra la orilla. El silencio era tan denso que parecía tangible, no había canto de grillo, ni croar de sapo, tan solo el latir del río y el palpitar de su corazón. Con un último suspiro, dejó la canasta flotando entre los juncos, rezando en voz baja para que una mano bondadosa la encontrara. Al alba, el sol emergió de entre las dunas y bañó el agua con destellos dorados. Un cortejo de cisnes y garzas se retiró ante la llegada del día. Entonces, la hija del faraón, la joven y curiosa Neferure, bajó al río para refrescarse. Vestida con túnica de lino blanco y joyas de lapislázuli, su porte irradiaba la seguridad de quien lo tiene todo, ajena al dolor de los oprimidos. Sus sandalias apenas rozaron la arena húmeda cuando sus ojos se detuvieron en un objeto extraño que flotaba con delicadeza. Se acercó cautelosa, sintiendo una leve corriente que traía consigo un murmullo de llanto. Al asomarse sobre la canasta, vio al pequeño, con las mejillas sonrosadas y los puños apretados en un gesto de lucha. El contraste entre su inocencia y la magnificencia del palacio fue tan fuerte que Neferure sintió un nudo en el pecho. Aquel niño parecía un regalo de los dioses, un misterio bajo la piel de un desconocido. Sin titubear, lo alzó con cuidado, apartando las hojas de papiro y descubriendo la vasija de alabastro. Las sirvientas se agolparon tras ella, sorprendidas por el recién hallazgo. Neferure, con voz serena y firme, ordenó que nadie toque al niño. Lo llevarán al palacio. Haré que lo cuiden como a un príncipe. Nadie cuestionó la voluntad de la hija del faraón, la sangre real corría por sus venas y su palabra era ley. Con el niño en brazos, retornó al palacio, imaginando ya cómo coronaría su acto con un brazalete de oro y una túnica que reflejara el poder y la gracia de la corona. En los aposentos reales, la princesa ofreció al pequeño un lecho de seda y lo sentó junto a un candelabro de bronce. El visir y los sacerdotes observaron en silencio mientras ella pronunciaba su decreto: será mi hijo, mi legado.
Lo llamaré Mer-Nefer, corazón de la belleza, y nadie sabrá jamás su origen. Una duda fugaz cruzó su mente: ¿qué destino sellaba aquel acto de compasión? Pero el brillo maternal que descubrió en sus propios ojos eclipsó cualquier temor. Así comenzó la crianza de Mer-Nefer lejos de la ignorancia y la opresión. Creció vestido de lino fino, alejado de los barracones de los esclavos, pero sin olvidar jamás el calor de un regazo desconocido que lo cubría de ternura en las noches de tormenta. Neferure lo colmó de libros, de lecciones de cálculo sobre el flujo del Nilo y de historias de dioses y héroes. Pero, secretamente, su corazón palpitaba por indagar en aquel enigma: ¿quién era aquel niño cuyo llanto había roto la barrera del odio y la indiferencia? En el murmullo del palacio, entre el tintinear de joyas y el susurro de las sacerdotisas, se tejía ya la semilla de la liberación. El eco del llanto de un recién nacido hebreo cruzó los muros de piedra para germinar en el vientre de una princesa egipcia. Nadie lo sospechaba, pero en esa canasta flotante en el Nilo había nacido un libertador cuyo destino sería más grande que cualquier trono. Y así, bajo el cielo encendido de Egipto, se cerró el primer acto de la historia de Mer-Nefer, un acto de amor y de desafío, que marcaría el alba de una era por venir. El sol declinaba en el cielo del valle de Gosén cuando Moisés, ya curtido por sus años en palacio, sintió nacer en su pecho la urgencia de justicia. Había pasado tiempo desde aquel día en que, siendo apenas un joven próspero, descubrió su origen hebreo, mas la opresión de sus hermanos y hermanas lo martirizaba con cada alarido de dolor que retumbaba tras los muros de adobe. Aquella tarde, mientras paseaba en los canales de riego, atisbó a un capataz azotando sin piedad a un hombre encadenado. Sin titubear, Moisés se acercó con paso firme. Aquella figura encorvada, con la túnica rasgada y la piel lacerada, era uno más de los suyos. Los ojos del hebreo, humedecidos por el sufrimiento, encontraron en Moisés un reflejo de esperanza. «¡Alto!», exclamó éste, alzando la voz con la fuerza de quien sabe portar un cetro. El capataz, ceñudo y engreído, desvió la mirada burlona. «¿Y tú quién eres para interponerte?», masculló, al tiempo que alargaba el látigo para descargar otra vez su furor. La ira, hasta entonces contenida, estalló en Moisés como un torrente incontrolable. Arrojó el cetro del faraón para empuñar la masa de un soldado dormido, y con un solo movimiento certero derribó al guardia. El impacto resonó en el patio como un trueno. El capataz cayó pesadamente, y la multitud que se había reunido alrededor enmudeció ante el espectáculo. El hebreo liberado, henchido de gratitud, retrocedió, temeroso de las consecuencias. Mas el destino ya estaba echado. La noticia del incidente llegó en un susurro al palacio real. Aquellos que habían compartido risas y banquetes con Moisés sintieron un escalofrío al saber que él, el favorito de la princesa, había osado levantar la mano contra un guardia egipcio. Poco importaron las causas ni la nobleza del gesto, el delito era crimen de sangre. Al despuntar el alba, Moisés se encontraba en los pesados corredores de piedra, rodeado por soldados que no eran ya camaradas, sino cazadores. La princesa Neferure, al enterarse, quiso interceder, pero el consejo de sabios sostuvo que debía haber justicia. Con el corazón encogido, Moisés escuchó la sentencia: exilio. Sin posibilidad de redención en la corte, sus pasos lo llevaron fuera de las murallas, más allá de los campos de papiros y las columnas coronadas de estuco. Salió al desierto de Madián con apenas una túnica, el polvo cubriéndole los pies y la brisa abrasadora azotando su rostro. A cada paso, el recuerdo de su hogar se iba desvaneciendo como un espejismo. Caminó sin rumbo durante días, guiado por la intemperie y el murmullo de sus propios pensamientos. En las noches, el silencio estrellado le hablaba de soledad; en los días, el sol le recordaba el precio de la libertad. Por fin, exhausto, alcanzó un oasis donde pastores nómadas guardaban sus rebaños junto a una fuente. Se detuvo a la orilla del agua, sintiendo como cada gota le devolvía algo de dignidad. Un anciano de rostro curtido lo observó con desconfianza, pero atajó al sable de un soldado que quiso alejarlo. «Déjalo beber», ordenó el forastero a los suyos. «Si su sed es tanta como veo en sus ojos, bien merece este albergue». Así Moisés encontró refugio entre los madianitas. Su vida dio un vuelco inesperado, de príncipe a proscrito, de guerrero a pastor. El anciano, Jetro, le enseñó los secretos del oficio, a contar los días de pastoreo, a distinguir las huellas de las bestias salvajes, a proteger el rebaño cuando los chacales merodeaban.
Cada amanecer, Moisés alzaba su cayado y salía tras el rebaño, sintiendo bajo sus pasos la dura lección del exilio. Con el paso de las lunas, su cuerpo se templó al calor del desierto. Aprendió a comprender el lenguaje de la roca y la arena, a intuir la llegada de la tormenta por el cambio sutil en el viento. Su alma, antes cenagosa de dudas, halló en la soledad del espacio para escuchar la voz interior, aquella que le susurraba que su vida tenía un propósito mayor que el trono perdido. Fue en uno de esos días, cuando el sol casi tostaba la piel, que conoció a Séfora, hija de Jetro. Sus risas brotaron junto al rebaño, y Moisés, sorprendido, descubrió en sus ojos un brillo de complicidad. Ella, de semblante sereno y manos ágiles, llevaba a las ovejas con calma y atención. No había en ella la pompa de palacio, sino la fuerza tranquila de quien vive en armonía con la creación. Al caer la tarde, junto al fuego donde chisporroteaba la madera seca, Jetro presentó a su hija. Moisés, con el corazón agitado como un potrillo, ofreció el té dulce que había aprendido a preparar con las hierbas del oasis. Séfora sonrió con suavidad y aceptó la taza. Entre eclipses de luna y relatos de la corte egipcia, tejieron un hilo de entendimiento. Ambas historias, la de él y la de ella, tan distintas y al mismo tiempo convergentes, se entrelazaron allí donde el desierto besa el cielo. Poco después, Moisés y Séfora unieron sus vidas. La ceremonia fue sencilla, bajo una palmera que se alzaba como guardiana del vergel, juraron fidelidad y compañerismo. Jetro, emocionado, bendijo al hijo pródigo que regresaba a la familia como un pastor humilde, y a la joven que le ofrecía la paz que su espíritu ansiaba. Conforme los días se sucedían, Moisés continuó protegiendo a las ovejas, pero ya no solo para el sustento de Jetro. Su amor por Séfora y la vida sencilla le mostraron otra dimensión de la existencia: cuidar, proteger y guiar, cualidades que, sin saberlo, estaba puliendo para la misión que el futuro le deparaba. Así concluyó el segundo acto de su historia. El hombre que mató por justicia dejó atrás las almenas y la sangre, para forjarse en el silencio de las arenas y el murmullo del rebaño. Exiliado por un crimen, halló en Madián el calor de un hogar inesperado, la compañía de una esposa leal y la enseñanza de un oficio que lo transformó de príncipe en guardián. Bajo el sol inclemente y el manto estrellado, Moisés comprendió que, a veces, el destierro no es el fin, sino el llamado que nos conduce al verdadero camino. El monte Horeb se alzaba imponente contra el cielo diáfano del desierto, sus laderas de roca rojiza y fragmentos de basalto brillando al sol. Aquella montaña, conocida también como la montaña de Dios, inspiraba reverencia y misterio. Las leyendas que circulaban entre los madianitas hablaban de corrientes subterráneas que brotaban en sus entrañas y de cuevas antiguas donde los ancestros guardaban vestigios sagrados. Era al pie de aquel gigante de piedra donde Moisés, ya pastor curtido por el viento y el sol, dirigía diariamente su rebaño en busca de pastos frescos y agua pura. Cada amanecer, el eco de los balidos se mezclaba con el canto de las alondras y el susurro del viento entre las rocas. Moisés, erguido junto a su cayado, vigilaba la dispersión de las ovejas, atento a cualquier signo de peligro, el acecho de chacales en la lejanía, la aparición súbita de víboras bajo los arbustos, o la traicionera duna que podía sepultar un rebaño entero. Sin embargo, aquella mañana traería un evento que superaría cualquier amenaza natural, pues el destino se preparaba para revelarse en una visión sin precedentes. Mientras separaba a un cordero rezagado, Moisés alzó la vista y advirtió, entre retazos de arbustos y peñascos, un resplandor anómalo. Allí, en la ladera arenosa, se alzaba un matorral, una zarza, cuyas hojas y ramas ardían con llamas vivas, aunque no se consumían. El fuego danzaba con suave cadencia, proyectando sombras trémulas sobre la roca. Intrigado, Moisés palpó la arena caliente bajo sus sandalias. El calor intenso parecía emanar tanto del sol como de aquella llama que no dejaba rastro de ceniza. Impulsado por la curiosidad, avanzó despacio entre las piedras y los matorrales, sintiendo el pulso acelerado en el pecho. A cada paso, la zarza brillaba con mayor intensidad, como si respirara. Las llamas eran de tonalidad dorada, semejantes al atardecer, y desprendían un olor dulce, casi balsámico. Cuando Moisés estuvo a pocos metros, el murmullo de la lumbre le susurró algo apenas perceptible, un susurro que desafiaba la lógica. No era el crujido de la leña, sino una voz que emergía desde el corazón del fuego. Con cautela, alzó la mano y tocó la base de la zarza. No sintió calor abrasador, sino un calor tibio que rozaba la piel como el aliento de un ave mítica.
Asombrado, retrocedió un paso y, al mismo tiempo, una voz clara y solemne resonó: Moisés, Moisés. El eco se extendió por el valle, reverberando en los peñascos y en los corazones. Él, con la túnica henchida de asombro, respondió con voz temblorosa: heme aquí. La voz prosiguió, más cercana y cargada de autoridad: no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que te encuentras es tierra santa. Moisés, con gesto reverente, desató las correas de sus sandalias y las apartó, sintiendo la arena desnuda como un lecho sagrado. El silencio se hizo absoluto, solo el crepitar suave de las llamas respondía al palpitar de su corazón. Entonces Dios se presentó en aquel fuego sin humo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esas palabras resonaron con la fuerza de un trueno contenido, cargadas de promesa y de memoria ancestral. Moisés cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, consciente de hallarse ante la fuente de toda creación. Un temblor de emoción recorrió su ser, había recibido el llamado que cambiaría no solo su vida, sino la de un pueblo entero. La voz divina continuó: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído sus clamores. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para conducirlos a una tierra fértil y amplia, donde mana leche y miel. Ahora ve, te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hebreos. El mandato trazó un arco en la mente de Moisés: del monte sagrado, llevaría la libertad a los oprimidos. Moisés vaciló, y con humildad y temor preguntó: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hebreos? La duda brotó en su voz como un manantial de inseguridad. Él, acostumbrado a la soledad del desierto, ¿cómo podría enfrentarse al poder del imperio? Entonces, con paciente benevolencia, Dios ofreció señales para respaldar su palabra. Ve, porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y levantando su cayado, lo transformó en una serpiente que se retorcía ante Moisés. El pastor retrocedió, pero al instante Dios le ordenó: toma la serpiente por la cola. Moisés lo hizo, y al instante la serpiente recobró la forma de cayado. La segunda señal fue aún más prodigiosa: Dios metió la mano de Moisés en el seno de su túnica y cuando la sacó, su mano estaba cubierta de manchas blancas, como de piel enferma de lepra. De nuevo, la sumergió en el abrigo, y al sacarla, la piel volvió a su estado sano. Así se manifestará que el Dios de los padres te ha enviado. Para el faraón esto será una señal, y librará a tu pueblo de Egipto. Aún había una tercera señal: Dios le indicó que tomara agua del río y la vertiera sobre la tierra seca. Moisés obedeció, y el agua, al tocar el suelo, se tornó en sangre. Cuando esto suceda ante tus hombres y ante el faraón, sabrán que yo soy el Señor. Moisés, acongojado, objetó que no era elocuente y pidió a Dios que hablara por él. Fue entonces cuando el Señor le designó un portavoz: tu hermano Aarón, levántate y sal al encuentro tuyo. Él hablará al pueblo y a los reyes, tú le indicarás lo que ha de decir. Con esa alianza fraternal, no iría solo en la misión. Ante tales demostraciones de poder y con el apoyo de Aarón, Moisés sintió como la semilla de la fe germinaba en su interior. Se incorporó, recogió sus sandalias y contempló el fuego que ya no consumía ni quemaba, sino que iluminaba con prometedora calidez. El monte, testigo de aquel diálogo sagrado, parecía inclinarse en reverencia. Con el corazón firme y la mente clara, Moisés emprendió el descenso. Cada paso lo acercaba al campamento de Jetro, pero también lo adentraba en la complejidad de la tarea encomendada. Sabía que la libertad no sería otorgada sin lucha, ni la fe sin pruebas. Aún así, en su espíritu ardía el fuego de la zarza, fuego que no se apaga, llama de esperanza que alumbraría el camino del éxodo. Así concluyó el encuentro en Horeb. Dios habló a través del fuego incombustible, confirió a Moisés señales sobrenaturales y lo envió a liberar a su pueblo. En el silencio que siguió, solo el eco lejano de la zarza clamaba: libertad. Y el pastor convertido en mensajero supo que nada volvería a ser igual. La luz del alba se colaba entre las columnas del palacio real, dibujando haces de oro sobre el mármol bruñido. Bajo aquellos arcos majestuosos, el aire olía a incienso y mirra, mientras eunucos y cortesanos se apresuraban a abrir las puertas del gran salón del trono. Moisés y Aarón, acompañados por una comitiva discreta de levitas y sacerdotes, cruzaron el patio con paso firme.
Habían vuelto al corazón del poder que un día les vio crecer, Egipto, la tierra que había sido su hogar, pero también el yugo de un pueblo entero. Moisés, ataviado con su túnica sencilla de lino, sostenía el cayado milagroso en la mano izquierda. Aarón, su hermano, portaba el báculo decorado con símbolos sagrados. En sus rostros se adivinaba la resolución y el peso de la misión divina. Jetro y Séfora, sus seres amados, quedaron atrás, comprendiendo que este encuentro definiría el destino de los hebreos. Con emoción contenida, los dos hermanos entraron al salón del trono, donde el faraón, rodeado de sátrapas y escribas, aguardaba en su trono de ébano y oro. El monarca, engalanado con collar de escarabajos de lapislázuli y corona de doble uraeus, alzó la vista con altivez. Su voz resonó como campana de guerra: Moisés, hijo de la princesa Neferure, que te trae de vuelta a mi corte. ¿Acaso quieres expiar tu crimen de sangre con diplomacia? El tono burlón se mezclaba con la curiosidad. Pocos se atrevían a dirigirse así al hijo adoptivo de la realeza. Moisés, con la mirada imperturbable, dio un paso al frente y respondió con firmeza: soy Moisés, pastor de Madián, y él es Aarón, mi hermano. Hemos venido en nombre del Señor de los ejércitos para exigir: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Un murmullo recorrió la sala. El faraón arqueó una ceja y volvió a sentarse, acomodando su cetro. Sus consejeros se miraron entre sí, conscientes de la audacia de aquel pedido. El faraón alzó la mano en gesto de silencio y exclamó: ¿tu pueblo, aquel mismo que edificó mis ciudades y levantó mis monumentos con su sudor? ¿Pretendes, pastor, que rompa sus cadenas y los deje marchar? Aarón, sin inmutarse, alzó su báculo y lo golpeó suavemente contra el suelo. Al instante, de su punta emergió una serpiente que se alzó con autoridad frente al faraón y sus cortesanos. El brillo de sus escamas reflejó el asombro y el temor en los rostros. Con un susurro divino, la serpiente se transformó de nuevo en báculo, limpísimo y recto. El faraón palideció un instante, pero su orgullo se impuso. Milagrosos trucos, dijo con desdén. Egipto está llena de encantadores y adivinos. ¿Acaso crees impresionar a mi nación con semejantes artimañas? Entonces Moisés habló: no son artificios de hombre, sino señales del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si rehusas dejar partir al pueblo, sobre tu reino caerán plagas y juicios divinos. El faraón golpeó el suelo con el puño y rugió: mi corazón es fuerte. Ni Jehová ni ninguno me harán doblar. Los consejeros intercambiaron miradas turbias. La princesa Titi, hermana del faraón, se adelantó con voz suave: Majestad, la tradición enseña que un corazón obstinado solo trae la ruina. ¿No convendría al menos escuchar sus reclamos antes de provocar la ira de los dioses? Pero el faraón, en su trono, alzó la mano: basta. Moisés, Aarón. Si vuelven a molestarme con promesas de catástrofes, serán expulsados de mi palacio y arrojados al desierto para que las fieras los devoren. Un silencio mortecino invadió el salón. Aarón recogió su báculo con calma y Moisés inclinó la cabeza. Con gesto mesurado, se adelantó un paso: así sea. Si tu corazón permanece endurecido, que sea tu voluntad. El Señor tiene poder para enviar plagas que ni tus sabios podrán detener. Sin más palabras, los hermanos se volvieron. La comitiva retrocedió hacia la gran puerta, mientras los ecos de sus pies resonaban sobre las losas. El faraón, con semblante severo, observó cómo se desvanecían los ropajes de lino entre las columnas. En el patio, Moisés se detuvo un instante. Alzó la vista hacia el brillo del sol y exhaló: el día que deje salir al pueblo, todo Egipto lo sabrá. Aarón posó la mano sobre su hombro: Dios no nos abandona. Las plagas que vendrán hablarán más fuerte que nuestras voces. Mientras se alejaban, un soldado corrió desde el interior del palacio y gritó: mi señor. Los capataces de los hebreos afirman que aún mantienen la construcción de las pirámides en marcha, como si ningún anuncio hubiera llegado. Moisés sonrió con tristeza: así comenzará la primera plaga. Bajo el fulgor del cielo egipcio, se tejía ya el hilo de la rebelión divina. El enfrentamiento a palabras se convertiría en batalla de elementos: aguas teñidas de sangre, enjambres de langostas, tinieblas palpables. Pero en aquel instante, los dos hermanos emprendieron el camino de regreso al campamento hebreo, llevando consigo la promesa y la advertencia. Así concluyó el cuarto acto. Moisés y Aarón, emisarios del Todopoderoso, volvieron al palacio con un ruego rotundo y fueron desafiados por un faraón que se decía Dios.
Su arrogancia endureció su corona, pero encendió la voluntad de Jehová para manifestar su poder. En el horizonte, las nubes negras presagiaban la primera de las plagas, preludio de una liberación que ni la obstinación más férrea podría detener. El alba sorprendió de nuevo a Egipto en calma aparente. Sin embargo, en las profundidades del palacio, el corazón del faraón latía con inquietud, el recuerdo de aquel pastor y su hermano resonaba en sus oídos. Moisés y Aarón habían anunciado el castigo divino, y la primera sacudió el Nilo, las aguas, antes cristalinas y llenas de vida, se tornaron rojas como sangre. El pescado flotaba inerte, los pescadores contemplaban asombrados la corriente teñida, y el olor pútrido invadió las casas ribereñas. A pesar del horror, el faraón convocó a Moisés. «Hoy perforas mi corazón», proclamó Moisés, alzando su cayado, «cuando retomes tu voluntad, volverá el agua pura». El faraón, aterrado, prometió liberar al pueblo hebreo. En cuanto las aguas recobraron su brillo y los cisnes regresaron, el rey se retractó, temeroso de mostrar debilidad ante sus cortesanos. Un día después, el estruendo de miles de ranas inundó palacios y aposentos. Saltaban entre salones, cubrían los altares y se colaban en los lechos de oro. El faraón, incapaz de soportar aquellos saltos y croares, volvió a llamar a Moisés. Aarón extendió su vara sobre las aguas estancadas, y la multitud de anfibios cayó muerta, amontonándose en pilas que generaron un hedor insoportable. Entonces el faraón, con gesto sombrío, firmó un nuevo compromiso de libertad, que rompió tan pronto como las ranas desaparecieron. La tercera plaga llegó sin aviso, los granos de arena se convirtieron en diminutos insectos que se adherían a la piel de hombres y caballos. Eran piojos, cientos de miles, que provocaban picores y desesperación en los egipcios. Los escribas y los sabios se vieron impotentes, sus encantamientos no surcían efecto contra aquel ejército diminuto. De nuevo Moisés se presentó ante el trono, «Déjalos marchar», rogó, «y cesará este azote». El faraón cedió por tercera vez. Mas, apenas los piojos se disiparon con el viento, endureció su corazón y ordenó la captura de los mensajeros. Aarón y Moisés partieron al campamento hebreo, anticipando ya la cuarta plaga. Como un zumbido infernal, las moscas irrumpieron en oleadas. No eran moscas comunes, sino heridas aladas que se abalanzaban sobre el ganado, los esclavos y los nobles por igual. Invasivas, ruidosas y filosas, provocaron caos en las calles y los templos. Cuando el faraón, con ojos inyectados de ira y cansancio, volvió a suplicar, Aarón alzó su báculo y asignó al viento que arrastrara a los insectos fuera de las murallas. Liberado de aquel enjambre, el faraón respiró aliviado, hasta que su vanidad lo condujo a retractarse una vez más. La quinta plaga se cebó en el ganado del país, reses, caballos y camellos cayeron por enfermedades repentinas. Los establos quedaron desiertos, y los sacrificios rituales se interrumpieron. El faraón, consciente de que los dioses egipcios habían quedado impotentes, convocó a Moisés en un gesto de desesperación. Pero una vez que el ganado se recuperó por obra del poder divino, su orgullo volvió a endurecerlo. La sexta peste atentó contra la salud de los hombres, úlceras y forúnculos brotaron en la carne de ricos y pobres. Las sacerdotisas que ungían estatuillas de barro, los escribas que pintaban pergaminos, todos gimieron de dolor. Ante la súplica del pueblo y la súplica de Moisés, el rey permitió el fin de aquella plaga, prometiendo sencillamente dejar ir a los hebreos. Cuando sanaron las heridas, volvió a endurecer su voluntad. Mas el poder de Jehová no conocía límites. Sobre los cielos de Egipto se alzaron nubes cargadas de granizo y fuego. Los relámpagos danzaron entre columnas y estatuas, y sobre la tierra cayó un granizo tan espeso y filoso como lanza de cristal. Los campos quedaron destruidos, los árboles despedazados y los hombres acosados por el fragor del trueno. El faraón, con la capa hecha jirones, suplicó clemencia. Cuando cesó la tormenta, miró al horizonte y volvió a endurecer su corazón. La octava plaga llegó en forma de langostas voraces. Millones de insectos cubrieron el sol, devorando las plantas que habían sobrevivido al granizo, devorando los árboles y hasta las espigas secas. El pan, símbolo de la vida en Egipto, desapareció en un día. Ante la hambruna, el faraón arrastró de nuevo a Moisés, «Basta», clamó. «Deja ir a tu pueblo y nunca más molestarás a mi trono». Y, otra vez, regaló libertad falsa. Las langostas volaron hacia el desierto, y el faraón, al recuperar su granero, endureció de nuevo su decisión.
Por último, la novena plaga sumió al país en tinieblas totales. Una sombra palpable cubrió el sol durante 3 días, robando el sentido del tiempo y llenando de terror los templos. El príncipe, los escribas, los artesanos y el propio faraón se encontraron gimiendo en la oscuridad. Solo los hebreos, en la región de Gosén, conservaban un resplandor tenue. Desesperado, el faraón envió emisarios: id al campamento de Moisés. Detened aquella plaga. Dejad marchar a los hijos de Jacob. Moisés, al enterarse, advirtió: amanecerá, y con la luz, si vuelves a negarte, vendrá la última plaga. Cuando la luz retornó sobre Egipto, el silencio del palacio fue roto por órdenes drásticas, se convocó a los hebreos con yugo prestado y se prepararon provisiones para su marcha. Pero, al sentir el poder recuperado, el corazón del faraón se endureció por última vez. Ordenó a sus capataces que retuvieran a los esclavos, negándose a entregar a los primogénitos de Israel. Así, uno tras otro, los juicios divinos sacudieron Egipto. El ciclo de promesas y retractaciones marcó la lucha entre la soberbia real y la autoridad de Jehová. Cada plaga era una llamada a la humildad, cada retroceso, un golpe a la dignidad del rey. Pero tras las sombras y la desesperación, el fin se acercaba. La última prueba, implacable y definitiva, aguardaba al amanecer. Dijiste, capítulo 6, Pesaj y liberación. Duración, 9 minutos. Trama: la 10ª plaga cobra la vida de los primogénitos egipcios. Aquellos hogares marcados por la sangre del cordero quedan indemnes. Al alba, el faraón da permiso y los israelitas inician su fuga. ChatGPT dijo, capítulo 6, Pesaj y liberación. Duración, 9 minutos. La noche se vistió de silencio y tensión en Egipto. Desde el primero hasta el último hogar, el clamor de los israelitas recorrió las calles: preparaos, estamos listos para partir. Cada familia había seguido al pie de la letra la orden del Señor: tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al atardecer, untar su sangre en los dinteles y jambas de sus puertas, y comer sus carnes asadas junto a panes sin levadura y hierbas amargas. Mientras el pueblo hebreo cumplía, un manto de expectación cubría las plazas y los templos, pues el anuncio de Moisés había advertido: a medianoche, todo primogénito en Egipto morirá. Al filo de la medianoche, un lamento estremeció el país. Un eco de gemidos y sollozos resonó en los palacios de Memfis y en los humildes corrales de Gosén. Fueron madres, esposas y nodrizas quienes sintieron el golpe más duro. El primogénito de cada familia egipcia exhaló su último aliento. El faraón, reclinado sobre su lecho real, perdió a su hijo amado. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando comprendió la magnitud de su orgullo malogrado. Sin embargo, en las casas marcadas por la sangre del cordero, los niños seguían durmiendo tranquilos. Las familias hebreas despertaron al alba sin llantos ni lamentos, apenas con el murmullo de sus ancianos susurrando oraciones de gratitud. Se reunieron en grupos para asar los restos del cordero y comer el pan ácimo, preparado con harina y agua en prisiones de apresuramiento, con la prisa de quien sabe que la huida aguarda antes de que el sol alcance su cenit. Cuando los heraldos del palacio comenzaron a difundir la noticia del desastre, el país se sumió en caos y duelo. El propio faraón, golpeado por el dolor y el temor, mandó llamar a Moisés con voz temblorosa. En el patio real, vestido con su túnica de lino, Moisés se presentó acompañado de Aarón. El silencio reinó mientras el monarca, con lágrimas en los ojos, balbuceó: idos. Idos de aquí, vosotros y vuestro pueblo. Sin esperar corrección ni dudar de la promesa, Moisés respondió con voz firme: llevamos la voluntad de Jehová. Nos vamos ahora. Dadnos joyas de oro y plata para que vuestro pueblo se acuerde de nosotros con benevolencia. El faraón, abrumado, aceptó. Ordenó a sus tesoreros que repartieran ornamentos y ropas finas a cada hombre, mujer y niño hebreo. Madres entrelazaron brazaletes en las muñecas de sus bebés, hijos atesoraron collares de perlas y brazaletes de cobre, los pastores cargaron alforjas con monedas y anillos. Fue un milagro de generosidad forzada, pero necesario. Así se cumplía la promesa de que en aquel día, los egipcios mirarían con gracia a los israelitas. Antes de la partida, Moisés reunió a su pueblo junto al río Nilo y repasó las instrucciones que Dios había dado: llevar el pan sin levadura como símbolo de la prisa y el pan de la aflicción, conmemorar cada año aquella noche en un banquete de liberación llamado Pesaj, enseñar a las generaciones venideras el significado del sacrificio y la redención. Cada anciano alzó la mano para bendecir a los más jóvenes: sed libres, pero no olvidéis jamás el precio de vuestra libertad.
Con el amanecer, el aire se llenó de pregones y pasos apresurados. Campesinos, artesanos y pastores cargaron sus enseres, las mujeres atajaron los bordones de las cajas y los ancianos cerraron cofres con provisiones de dátiles, queso y aceite. Los hombres alzaron sus callados y, en formación, iniciaron el éxodo, una marea incesante que partía de Gosén hacia el desierto, tras siglos de esclavitud. En la retaguardia, Aarón y Moisés supervisaban el avance, atentos a cada rebaño y a cada niño, conscientes de la promesa divina que los guiaba. El sol se alzó rojo en el horizonte cuando la comitiva cruzó el Nilo por el paso que Dios mismo había abierto con mano potente. Las aguas se alzaron en murallas a cada lado, y los hebreos caminaron sobre el lecho húmedo con asombro y gratitud. Al otro extremo, el ejército egipcio, campeón de carros y escuadrones, contempló la huida. Pero en el corazón de cada israelita ardía una llama que ni el filo de la espada ni el rugido de los caballos podrían apagar, la llama de la libertad recién nacida, sellada en aquella noche de Pesaj y destinada a perdurar por los siglos. Dijiste, capítulo 7, huida hacia la libertad duración, 7 minutos trama, miles de esclavos parten con prisas y fe. Hombres, mujeres y niños cargan ofrendas y provisiones, persiguiendo el sueño de un territorio propio, mientras el ejército egipcio inicia la persecución. ChatGPT dijo, capítulo 7, huida hacia la libertad duración, 7 minutos cuando el primer rayo de sol acarició las arenas de Gosén, una marea humana ya se agitaba con premura a la orilla del Nilo. Hombres encorvados por años de esclavitud se erguían con renovada esperanza, mujeres apretaban contra su pecho cestas de dátiles y ánforas de agua, niños, envueltos en mantos improvisados, corrían con los pies descalzos para arrancar cada segundo a la prisa. El campamento, que hasta la víspera había sido un vasto océano de tiendas y sombras, se convirtió en un hormiguero de acción y fe. Moisés y Aarón, de pie sobre un montículo de tierra al que ascendieron para hacerse ver, levantaron las manos en señal de reunión. Con voz clara, Moisés proclamó, hijos de Jacob. Ha llegado el momento. Abrid paso y moved vuestras cargas, el Señor mismo irá al frente de nuestra marcha. Al compás de aquel mandato, los más fuertes alzaron los cofres con provisiones, pan sin levadura enrollado en lienzos, quesos de cabra y botijas de aceite. Otros improvisaron estandartes con varas de acacia y sudarios blancos, símbolos de pureza y libertad. El sonido de los callados chocando contra las piedras, el tintinear de brazaletes de plata y las voces que entonaban oraciones se unieron en un himno coral que retumbó en el aire matinal. Mientras tanto, Séfora y las mujeres tejían a marchas forzadas atados de hierbas aromáticas para ahuyentar a las serpientes del desierto, y los pastores disponían a los rebaños. Cada familia debía portar al menos un cordero para sacrificio y alimento, en memoria de la sangre que los había salvado de la 10ª plaga. Las cabras se agrupaban en caravas, guiadas por ancianos que recitaban salmos al paso de cada sendero. La multitud se puso en marcha en 2 columnas, la primera compuesta por los hombres, valientes en la mirada, aunque con el pulso acelerado, la segunda por mujeres, niños y ancianos, cubriéndose del sol con paños y ramas de palma. Entre ellas coreaban un cántico antiguo, camino del desierto, con sed y con quebranto, pero libres marchamos, hacia casa y descanso. Al traspasar el cauce abierto del Nilo, las aguas se alzaron como muros vivos a cada lado. El crujir de las arenas húmedas bajo los pies se mezcló con el remolino del río. Moisés, en la retaguardia, se volvió y vio cómo las huestes egipcias, compuestas por carros, caballería y escuadrones de infantería, emergían con rapidez tras el polvo de la ribera. Aquella visión, corceles relinchando, lanzas al viento y armaduras tintineantes, hizo temblar a algunos, pero el pastor alzó su cayado y gritó, no temáis. El Señor pelea por vosotros. Adelante. El ejército hebreo, contagiado de valor, apresuró el paso. Los carros enemigos se lanzaron colina abajo, y el estrépito de las ruedas se fundió con los clamores de guerra. Los niños abrazados a sus madres apretaron la pierna de los adultos, conteniendo el llanto. Los ancianos recordaron los relatos de Abraham y José, hallando en sus memorias la fuerza para mantener la fe. Poco a poco, la comitiva penetró en el desierto. El verde de los campos dio paso al ocre de las dunas y a matojos de retamo. Cada tanto, Moisés alzaba la voz para redistribuir las cargas y asegurarse de que nadie quedara rezagado. Aarón, a su lado, impartía consuelo, ved los huellas en la arena, así el Señor nos guía, aunque no veamos el fin del camino. Cuando el sol alcanzó su cenit, se detuvieron junto a un oasis.
Los cántaros secos se llenaron de agua fresca, y las provisiones se reabastecieron con dátiles y higos que crecían en palmeras centenarias. Bajo un palmeral, las mujeres agrupadas confeccionaron refugios improvisados para amparar a los enfermos y a los niños más pequeños. El murmullo del agua les recordó la promesa: ni en sequía quedaréis, ni en fatiga desfalleceréis. Pero el rugir de los tambores egipcios pronto se sintió tras las colinas. Los carros hostiles se acercaban, levantando columnas de polvo que teñían el horizonte de gris. Moisés, al escuchar el tropel, ordenó: rebaños al centro. Mujeres y niños, seguid el curso izquierdo. Hombres, formad escuadra desnuda y proteged la retaguardia. Se alzó un muro humano de cubiertas y lanzas, mientras las mujeres tomaban la mano de sus pequeños y los apretaban contra el pecho. A lo lejos, los cascos de los corceles rebotaban sobre la piedra. No cabía vuelta, la libertad se defendía avanzando, aunque la muerte taciturna los persiguiera por el polvo. Justo cuando la tensión alcanzó su clímax, una ráfaga de viento frío descendió de las cumbres rocosas, como un suspiro divino. El ejército egipcio, sorprendido por un cambio repentino en la atmósfera, se detuvo un instante. Moisés alzó su cayado y, con voz potente, entonó el cántico que iniciaría la celebración final: cantan glorias al Señor, porque ahogó en el mar a carros y caballos, y al fiero rival. Alzad la frente, pueblo libre, que la senda os llama ya. En ese momento, bajo el sol abrasador del desierto, las columnas hebreas emprendieron de nuevo la marcha. Detrás, el ejército enemigo, confundido y sin órdenes claras, vaciló. Y así, entre fe y polvo, entre coraje y esperanza, los hijos de Israel se adentraron en lo ignoto, tras la promesa de una tierra propia donde la memoria del llanto quedaría sepultada bajo cánticos de libertad. Dijiste, capítulo 8, el mar partido, duración, 8 minutos. Trama: a la orilla del mar Rojo, el pánico invade al pueblo. Moisés alzó su cayado, y las aguas se abrieron, formando un camino de milagro. Tras el paso, el mar sepulta al ejército egipcio. ChatGPT dijo, capítulo 8, el mar partido, duración, 8 minutos. La columna de hebreos avanzó hasta la orilla del mar Rojo, donde el agua se extendía inmensa y silenciosa, reflejando un cielo teñido de nubes cargadas. Miles de hombres, mujeres y niños se detuvieron de pronto. Ante ellos se abría un abismo líquido, y tras sus espaldas, el estruendo lejano de carros y cascos que se acercaban con furia. El pánico comenzó a encenderse como un fuego en la multitud. Madres alzaban a sus hijos, tambaleándose sobre la arena húmeda. Hombres empuñaban sus cayados, buscando en los rostros de sus hermanos la misma determinación que temblaba en su propio pecho. Algunos se arrodillaron, susurrando plegarias: Señor, ¿por qué nos conduces al borde de la muerte? El eco de sus voces rebotaba contra los acantilados de agua que aquel mar parecía ofrecer como muro final. Moisés subió a una duna y se irguió recio, dejando ver su silueta contra el cielo gris. El cayado que llevaba en mano había sido testigo de señales y prodigios, pero nunca había resonado tan cerca la amenaza de extinción. Con voz firme, extendió el brazo hacia el agua: no temáis, clamó. Permaneced firmes, y veréis la salvación que hará el Señor por vosotros hoy. El Dios de nuestros padres batallará por nosotros, y vosotros guardaréis silencio. Al instante, un viento norteño rugió entre los postes de madera y las banderas improvisadas. Era un viento gélido y cortante, cargado de sal y leyenda. Durante un tiempo que pareció extenderse hasta el infinito, azotó la superficie del mar, y las olas comenzaron a retirarse con un murmullo subterráneo. El agua, obedeciendo al poder divino, se alzó en 2 muros vivos, de decenas de codos de altura, esculpidos en columnas líquidas que retenían el color del cielo y el brillo de una tormenta contenida. Un sendero de roca mojada apareció bajo los pies de los hebreos, un valle transparente entre 2 dominios de agua. Los ancianos, las mujeres y los niños avanzaron con cautela al primer tramo, sintiendo el eco de su propio asombro retumbar contra las paredes acuáticas. Cada paso producía el crujido del limo seco cediendo lugar al paso humano, y un eco largo, como un himno olvidado, resonaba en aquel corredor de esperanza. Las madres tomaban de la mano a sus pequeños, repitiendo entre dientes los salmos de liberación: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Un caballo y su jinete echó en el mar. Respondían ellos, con voces quebradas de emoción. Mientras tanto, al otro extremo, el ejército egipcio se adentraba en la brecha con estrépito.
Carros de guerra cuyas ruedas chirriaban como garras de acero penetraban el canal de barro y agua. Los caballos, nerviosos, movían las crines salpicadas de espuma, y los arqueros disparaban flechas hacia los muros acuáticos con la vana esperanza de quebrar un milagro. Moisés, vestido con su túnica de lino oscuro, se mantuvo en el punto medio, un faro humano que guiaba a su pueblo y desafiaba al poder terrenal. Alzó su cayado por tercera vez y, en un gesto que pareció detener el tiempo, tocó el aire. Un temblor recorrió la masa de agua, las columnas líquidas se solidificaron por un instante en un murmullo de piedras preciosas y luego volvieron a vibrar en oleadas silenciosas. Los últimos hebreos salieron del mar partido, un grupo de ancianos cargados de mochilas, jóvenes con sus brazos tatuados de cicatrices antiguas y hasta un cordero balando en el hombro de un pastor. Cuando el pueblo al completo pisó la arena seca de la otra orilla, un canto estalló como un torrente: cantad al Señor, porque espléndida es su victoria. Detrás de ellos, los carros egipcios avanzaban sin pausa. El general, con el rostro invadido por la ira y la incredulidad, empujó a sus guerreros a la persecución. A duras penas, alcanzaron el corazón del lecho marino. Fue entonces cuando Moisés, con voz alta y decidida, gritó: «Extended vuestra mano sobre el mar y haced que vuelva». Y sucedió lo inimaginable: el viento cesó y un silencio mortal descendió. Las paredes de agua se suspendieron un instante, sosteniendo el destino de dos pueblos. Luego, con el estruendo de un rugido marino, las columnas líquidas se desplomaron con la fuerza de una luz. El agua regresó en torrentes vertiginosos, tragándose carros, caballos y guerreros. Las ruedas chirriaron por última vez antes de hundirse en el fondo, los cascos reverberaron en la profundidad y el oleaje cubrió con su manto blanco cualquier rastro de la hueste egipcia. En la orilla, los hebreos observaron en silencio. Cuando el ruido del agua se convirtió en un murmullo sosegado, exhalaron un suspiro colectivo, un aliento de alivio que se tornó en júbilo. Los hombres alzaron sus cayados y golpearon el suelo como tambor de guerra convertido en cántico de paz. Las mujeres abrazaron a sus hijos y se postraron en adoración, mientras los ancianos alzaban los brazos hacia el cielo, agradeciendo la destrucción del enemigo y el milagro concedido. Moisés, con los ojos bañados en la luz del acontecimiento, se adelantó y profirió la balada que resonaría por generaciones: «Bendito sea vuestro nombre, Señor. Vos condujiste a este pueblo con poder y lo libraste de la mano del opresor». Bajo el sol que ya calentaba la arena, los hebreos recogieron sus vestigios de coraje y fe. Tras el polvo y las lágrimas, marcharon lejos del Mar Rojo, conscientes de que aquel muro de agua partida no solo había sido un camino, sino el testimonio definitivo de que su Dios luchaba junto a ellos. Cada paso sobre la arena seca reafirmaba la promesa de un destino libre, la promesa de una tierra nueva, donde la memoria del yugo quedaría sepultada en las profundidades del pasado. Dijiste, capítulo 9, Cántico de Liberación. Duración, 5 minutos. Trama: Moisés y Miriam entonan un himno de victoria y gratitud. El pueblo celebra su liberación, aprendiendo que la fe y la obediencia pueden derrotar incluso al ejército más temible. ChatGPT dijo, capítulo 9, Cántico de Liberación. Duración, 5 minutos. Una mañana diáfana, ya libre del polvo y la tensión del mar, Moisés se levantó antes del alba y caminó hasta la orilla del lago que habían encontrado en su ruta. A su lado andaba Miriam, la hermana profetisa, llevando un timbal de piel y unas de sonajas de bronce. Juntos, se postraron sobre la suave arena todavía húmeda del rocío, y alzaron sus ojos hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomar su primer disco rojo. El murmullo de los hebreos se extendía en la distancia: familias que habían enterrado cadenas, ancianos con cayados al hombro, pastores con sus rebaños, todos reunidos en semicírculo para contemplar el amanecer de una nueva era. Con voz profunda, Moisés rompió el silencio: «Cantad al Señor, porque espléndida es su victoria. Ha arrojado al mar a caballos y jinetes». Miriam levantó entonces su timbal, tocó una nota clara que vibró en el aire, y las mujeres se unieron con sonajas y palmas. El canto brotó espontáneo, mezclando voces templadas y voces quebradas, desde el guerrero curtido hasta el niño que apenas pronunciaba sílabas: «Echado está el orgullo del mar. Ruge el viento de salvación, las aguas se abrieron ante la fe y quebraron la opresión. Bendito el nombre de Jehová. Gloria al Dios de la verdad, con obediencia y confianza, derribó la cruel majestad». Cada estrofa se alzaba como un pilar de agradecimiento. A medida que el cántico avanzaba, los corazones se liberaban del miedo y se colmaban de esperanza.
Las mujeres hacían girar sus sonajas, creando un delicado repiqueteo, los hombres marcaban el compás con los talones, hasta los pastores arrullaban a los corderos para que se unieran al júbilo. Cuando el coro llegó al estribillo, Miriam dio un paso adelante, elevó el timbal y proclamó con voz clara: «El Señor ha peleado por nosotros, celebremos con alabanza». Entonces, Moisés recogió su cayado y lo blandió en alto como estandarte de triunfo. Sus ojos brillaron al contemplar a su pueblo abrazado por la libertad, y alzó su voz en un solo grito que retumbó en las rocas cercanas: «Anunciaré tu bondad entre las naciones, proclamaré tu nombre en los confines de la tierra. Que sepan los reinos tu gran poder, y teman ante tu presencia eterna». Un silencio reverente siguió al estruendo de aquel clamor. Los viejos que habían caminado 5 días bajo el sol ardiente elevaron ofrendas de aceite y miel. Los hermanos de Moisés depositaron ramitas de palmera y juncos junto al fuego que ardía en el centro del campamento. Los niños recogieron piedras lisas de la orilla y las colocaron en pila, señalando el lugar donde la libertad había nacido. A la caída de la tarde, cuando el sol ya debatía su luz con la sombra de las dunas, Moisés habló al pueblo: «Hoy habéis visto que la obediencia abre sendas donde no las hay, y que la fe convierte lo imposible en victoria. Guardad este cántico en vuestros labios y en vuestras mentes. Cuando lleguéis a la tierra prometida, cada generación lo entonará para recordar que el Señor no abandona a quienes confían en Él». Miriam asintió y, con gesto suave, agregó: «Que nuestros hijos canten este himno junto al fuego del hogar, para que sus voces afiancen la memoria de este día». Mientras la noche cerraba su manto estrellado, el campamento se iluminó con antorchas y hogueras. El canto de liberación se prolongó hasta que las llamas se consumieron, y hombres y mujeres se tendieron sobre el suelo blando, exhaustos pero rebosantes de paz. Bajo aquel cielo infinito, el pueblo hebreo aprendió la lección más preciosa: que la fe y la obediencia, unidas al poder de Dios, pueden derrotar incluso al ejército más temible. En su corazón, el cántico quedaba inscrito para siempre, testimonio imperecedero de que la libertad es el fruto de confiar sin dudar en la promesa divina. Dijiste, capítulo 10, pruebas en el desierto, duración, 8 minutos. Trama: en el árido páramo, los israelitas claman por agua y comida. Dios provee maná y codornices, y hace brotar agua de la roca. Las dudas y murmuraciones ponen a prueba su confianza. Capítulo 11, el monte de Dios, duración, 9 minutos. Trama: en el monte Sinaí, surgen truenos y fuego. Moisés sube a la cumbre y recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que sellan el pacto entre Yahvé y su pueblo. ChatGPT dijo, capítulo 10, pruebas en el desierto, duración, 8 minutos. El sol caía a plomo sobre un océano de dunas, y el polvo se adhería a los labios resecos de los israelitas. Habían caminado ya días tras el monte de Dios, siguiendo la nube que de día los guiaba y la columna de fuego que de noche los alumbraba. Sin embargo, la sed y el hambre erosionaban su fe. En la retaguardia del campamento, se levantaron los primeros sollozos. ¿Qué hemos hecho para merecer esta mortaja de arena?, murmuraba un anciano, aferrado a su cayado. Pronto, el clamor se convirtió en reclamo. Mujeres cubiertas de velos alzaban los brazos: ni pan ni agua. Mejor haber muerto en Egipto que languidecer aquí. Los hombres respondían con improperios, los niños, hambrientos, lloraban por un pedazo de alimento. El ambiente, cargado de frustración, amenazaba con quebrar la unidad del pueblo. Moisés, al percibir la tensión, ascendió a una roca y alzó la voz: silencio. Hablad con respeto al Señor. Recordad que nadie ha quedado solo, Él camina delante de nosotros. Bajó y, tras orar, proclamó: mañana, a la hora del rocío, veréis el maná que el Señor os da por comida. Al alba, el pueblo despertó con asombro. La hierba estaba cubierta por un rocío fino, pero no de agua, sino de diminutos copos blancos que crujían al tocarlos. Era el maná, sabor miel y sabor sal, que caía cada mañana salvo en sábado, cuando el doble caía en viernes. Los hombres amasaban la harina celestial y elaboraban panes ligeros como nubes, las mujeres guardaban provisiones en vasijas, los niños se asombraban ante el regalo del cielo. Sin embargo, la gratitud duró poco. Al tercer día, los murmullos resurgieron: el maná sacia, pero no nutre. ¿Qué lo emplearemos para el sustento de nuestras fuerzas? Señal de la omnipotencia divina, la nube se desplazó y reveló, en el horizonte, una bandada de codornices. Al caer en carros y tiendas, dieron carne a los hambrientos. Los ancianos prepararon brasas donde asaron, y el olor de la carne templó el ánimo de todos.
Mas aquella provisión milagrosa solo calmó el apetito, no el desaliento. De nuevo emergieron dudas, ¿volverán las codornices? ¿Y el maná? Moisés, perspicaz, reunió al pueblo junto a una peña agrietada. Allí, alzó su cayado y, recordando la orden divina, golpeó la roca. Un manantial brotó con fuerza, regando la arena y formando un charco fresco. Con gratitud y sorpresa, la multitud bebió su salvación. Aún así, algunos se resistían a creer que Dios cuidara de ellos. ¿Cómo puede ser nuestro guía un ser invisible e indeterminado?, repetían. En respuesta, la nube descendió y cubrió el campamento con su manto, un viento suave disipó la arena, y un murmullo interno recorrió a los israelitas: si el mismo cielo se inclina a socorrernos, ¿cómo no confiar? Esa noche, mientras el fuego dividía a la oscuridad, los ancianos entonaron salmos de gratitud, recordando cada prodigio: el maná, las codornices, el agua de la roca. Los jóvenes, sedientos de señales, comprendieron que la confianza no nace solo del milagro, sino de la certeza de que, incluso en el desierto más inhóspito, la mano divina estaría siempre presente. Así concluyó la decena de pruebas en el páramo. El pueblo, probado en su fe y en su voz, aprendió que la obediencia y el recuerdo de las promesas divinas convierten la aridez en fuente perenne. El desierto dejó de ser prisión para convertirse en escuela de confianza. Capítulo 11. El monte de Dios. Duración: 9 minutos. El monte Sinaí emergía contra el horizonte como una torre de nubes oscuras. Truenos distantes retumbaban en la base rocosa, y de su cima ascendían lenguas de fuego que se retorcían como serpientes de luz. Miles de israelitas se congregaron al pie de la montaña, cercados por un perímetro de campamentos, temblando ante el estruendo del cielo. El aire olía a incienso y a temor reverente. Moisés llamó a Aarón y a los ancianos: apartaos un poco, no toquéis ni el borde de la montaña, porque aquel lugar es santo. Mientras la multitud guardaba silencio absoluto, la montaña se sacudió. Un rayo surcó el firmamento, un viento gélido estremeció las tiendas, la voz de Dios resonó como trueno multiplicado: hablad a la congregación y decid: estad preparados para el tercer día, entonces descenderé sobre la montaña. A la mañana del tercer día, un temblor estalló. Vastas columnas de humo, como de horno, se elevaban de la roca, y la multitud retrocedía. El sonido de cuernos de carnero retumbaba sin cesar, y un estruendo semejante a redoble de tambores cubría todo el valle. Nadie podía acercarse sin cubrirse el rostro. Moisés, con audacia y reverencia, ascendió la ladera empinada. Cada paso lo separaba de la seguridad del campamento y lo acercaba al misterio del pacto. El viento cortaba su túnica, y las piedras afiladas marcaban su trayectoria, pero él continuó, guiado por la fe. Aarón y los 70 ancianos lo siguieron a cierta distancia, cubriéndose los ojos con mantos, conscientes de que mirarlo directamente sería profanar lo sagrado. En el pico, el espectáculo era sobrecogedor. Fuego llameaba entre rocas sueltas, la cima humeaba como un cráter, destellos de relámpagos surgían del interior. Moisés, descalzo como en la zarza ardiente, se postró y escuchó: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos ni te harás imagen. Durante lo que pareció un latido eterno, Dios pronunció las palabras que sellarían la alianza, los 10 mandamientos. Palabras de piedra y de fuego que se grabarían en el corazón de la nación: no matarás, no robarás, no codiciarás, honra a tus padres, guarda el día de reposo. Cada mandamiento brotaba con autoridad absoluta, ordenando no solo la conducta externa, sino la lealtad interna al Señor. Moisés, con la voz quebrada, transcribió las tablas de piedra que un ángel celeste depositó entre sus manos. Luego bajó la vista, y en aquel gesto descubrió la responsabilidad que llevaba: era mediador entre Dios y el pueblo. Bajo la tormenta de fuego, guardó silencio, añorando el murmullo de su hogar en Madián, pero consciente de su llamado. Al descender, cada anciano que lo vio se llenó de asombro. El humo todavía brotaba de las piedras, y el aura de santidad se palpaba en el aire. En el campamento, Moisés presentó las tablas ante la congregación. Todos se inclinaron y respondieron al unísono: haremos y oiremos. La alianza quedó sellada, el pueblo iba a ser la nación santa, separado de las prácticas paganas, guiado por una ley divina. Célebres esculturas y altares fueron destruidos, el becerro de oro se relegó al olvido. En su lugar, surgió un altar de piedras listas para el incienso y la ofrenda.
Cuando el sol se puso y los relámpagos menguaron, el monte quedó cubierto de calma. Los israelitas comprendieron que ya no solo huían, sino que tenían un destino, ser portadores de una luz moral para el mundo. Las tablas, colocadas en el arca del pacto, sellaban una hermandad entre cielo y tierra. Así concluyó el encuentro en el monte de Dios. Fuego, trueno y ley se fundieron en un pacto eterno. Moisés descendió con las tablas en brazos, sabiendo que la verdadera promesa no era solo la tierra que les esperaba, sino la fuerza moral que habitaría en su pueblo para siempre. Dijiste, capítulo 12, idolatría y renovación duración, 8 minutos trama, mientras Moisés permanece en la montaña, los israelitas erigen un becerro de oro. Dios se indigna, pero Moisés intercede. Tras la ruptura, el pacto es renovado y comienza la edificación del tabernáculo. ChatGPT dijo, capítulo 12, idolatría y renovación duración, 8 minutos mientras las nubes de fuego y humo seguían arremolinándose sobre la cumbre del Sinaí, Moisés permanecía en la roca sagrada, absorto en el misterio de la ley divina. Cada día transcurría entre ritos de ablución y largos clamores a Dios, pidiendo guía para un pueblo que ahora, más que nunca, necesitaba sabiduría y dirección. En el campamento, sin embargo, la ausencia del mediador comenzó a revelar grietas en la fe de los israelitas. A la sombra de tiendas y palmeras, la impaciencia se hizo murmullo. ¿Ha muerto Moisés?, se preguntaban unos. No tenemos quien nos gobierne, reclamaban otros. Ante el temor a quedarse sin líder y al no tener claro cómo adorar a un Dios invisible, los ancianos se reunieron con Aarón, el sumo sacerdote improvisado, y le imploraron, haznos un ídolo visible, que podamos ver y tocar, y así sabremos adorar. Aarón, con el corazón dividido entre la fidelidad a lo invisible y la compasión por un pueblo al borde del colapso, cedió finalmente. Reunió todos los pendientes, brazaletes y adornos de oro fino que los recién liberados habían recibido de Egipto y los fundió en un crisol humeante. Bajo la mirada expectante de la multitud, vertió el metal fundido en un molde, el becerro cobró forma, con pezuñas, cuernos y una gracia inquietante. Cuando el sol se puso, las trompetas resonaron y se escuchó un cántico gutural, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. La música, las danzas y el olor de los holocaustos encendieron la atmósfera. Las risas llenaron el campamento, y por un instante pareció que el pueblo había recuperado su alegría. Sin embargo, aquella euforia ocultaba una traición gravísima, el abrazo con lo tangible había desplazado la llama de la fe original. En la cúspide, Moisés alzó sus ojos hacia la visión de la montaña, notando una tensión inusitada en el viento. El Señor le habló con gravedad, baja pronto, porque tu pueblo ha degenerado. Se han hecho un becerro de oro y lo adoran. El corazón de Moisés se encogió. Con pasos rápidos descendió la ladera, llevando las tablas de piedra grabadas con la ley. Cada tramo se cubría de polvo y ecos de festín pagano. Al llegar al pie de la montaña, contempló el espectáculo, el fulgor de las antorchas iluminaba figuras danzantes y el becerro relucía como un astro negro en medio de la plaza. Con un estruendo que detuvo las músicas, Moisés lanzó las tablas contra la roca, el golpe partió la piedra en dos, y los fragmentos cayeron entre el humo de los sacrificios. La multitud enmudeció al oír el estallido seco. Después, el pastor alzó la voz, cargada de ira y dolor, pecadores. ¿Hasta cuándo pervertiréis la gracia recibida? En lugar de confiar en el Dios vivo, adoráis un pedazo de metal. El silencio se tornó denuncia. Aarón bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hermano. Algunos huyeron avergonzados, otros, más testarudos, dirigieron gestos de reproche. Moisés se aproximó al becerro y lo arrojó al fuego, machacándolo con su cayado, mientras lo reprendía, así el Señor destruirá vuestros ídolos, como este metal fundido. Entonces Moisés se postró ante el pueblo con las manos alzadas, he aquí, yo solo he caído en pecado. Perdóname tú, Dios de misericordia, y perdonad vosotros también. En ese instante, la nube se deslizó desde la cima y cubrió el campamento. Un trueno solemnizó la atmósfera, y la voz divina brotó con suave autoridad, quien ha pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora, ve preparando a un pueblo nuevo, mañana me manifestaré y renovaré mi alianza. Moisés, con el rostro en tierra, respondió, si no perdonas, bórrame también de tu libro. La brisa exhaló un suspiro de redención. La nube se disipó en tenues jirones, como si aceptara la petición.
Aarón, aliviado, reunió a los ancianos y repartió parte de sus túnicas para cubrir la vergüenza del pueblo. Al día siguiente, Moisés subió de nuevo al Sinaí, dejando atrás un Israel arrepentido pero esperanzado. Allí recibió nuevas tablas, cinceladas por la mano de Dios. El Señor reiteró los mandamientos y añadió instrucciones para un culto puro, demandando un santuario móvil, el tabernáculo. Cada detalle, la estructura de madera acacia, el recubrimiento de telas finas, el arca de la alianza, el propiciatorio de oro, fue descrito con minuciosa claridad. Mientras tanto, en el valle, los artesanos y voluntarios comenzaron a reunir materiales, lino fino, pieles teñidas, aceituna pura para el óleo sagrado y piedras de ónice. Con renovado fervor, tejieron cortinas y labraron columnas de madera. Aarón organizó los oficios, asignando a cada familia una responsabilidad. Unos tallarían la madera, otros hilarían la tela, otros fundirían el metal. Al caer la tarde, el aroma a cedro y mirra impregnaba el aire. El campamento, antes escenario de fiesta pagana, cobraba ahora un aire de obra santa. Moisés, tras descender por segunda vez, contempló el trabajo y pronunció: «Este tabernáculo será el signo de mi presencia en medio de vosotros. Donde habite el arca, allí me reuniré con vosotros». Así cerró el capítulo de la idolatría y comenzó la era de renovación. El pueblo aprendió que la transgresión, aún grave, puede ser reparada con arrepentimiento y mediación. Con manos unidas y corazón dispuesto, los israelitas edificaron el lugar donde habitaría la santidad, símbolo perenne de un pacto sellado no sobre metal fundido, sino sobre la roca viva de la misericordia divina. Dijiste, epílogo, tierra prometida a la vista duración, 4 minutos trama, desde el monte Nebo, Moisés contempla la tierra de Canaán que nunca pisará. Su legado queda en manos de Josué, y el pueblo avanza hacia la promesa de un nuevo comienzo. ChatGPT dijo, epílogo, tierra prometida a la vista duración, 4 minutos. Moisés subió solo a la cumbre del monte Nebo al caer la tarde, y el viento cargado de incienso y roca suelta besó su rostro. Ante él se extendía el lienzo infinito de Canaán, valles ondulantes teñidos de verde y oro, ciudades que relucían al sol como joyas antiguas, y el rugido lejano de un río caudaloso que anunciaba tierras fértiles. Sus ojos, vidriosos por la emoción y el dolor, recorrieron cada colina y abrigo, consciente de que nunca posaría sus pies sobre esa tierra prometida. A su lado, el anciano Josué esperaba en silencio. No hizo falta palabra, la llama de su mirada reflejaba la misma fe inquebrantable que había guiado a Moisés décadas atrás. El pastor de Madián vio en él el relevo de la llama sagrada que ardía en su propio pecho. Extendió el brazo y señaló el horizonte: «Mira, Josué. Allí hallarás tu puesto al frente de este pueblo». Josué asintió con humildad y reverencia. Su voz, firme pero cargada de respeto, respondió: «Haré conforme al mandato del Señor. Guiaré a Israel con justicia y coraje, como tú me enseñaste». Moisés, con manos temblorosas, colocó su cayado sobre el hombro del joven líder. En ese gesto traspasó no solo un arma de pastor, sino la autoridad de mediador, el peso de la ley y el fuego del llamado divino. El viento pareció acallar los murmullos del crepúsculo, y el eco de antiguas promesas reverberó en las rocas del cerro. Bajo un cielo que oscilaba entre el carmesí y el violeta, Moisés levantó los ojos al firmamento y pronunció su último canto: «Señor, te doy gracias por cada paso, por cada nube, por cada montaña. Tu mano me condujo a través del desierto. Ahora confío este pueblo a tu cuidado y a la valentía de Josué». Al bajar la voz, su cuerpo se estremeció y una paz profunda lo envolvió. En ese instante supo que su misión había culminado, la ley estaba grabada en corazones y corazas, el tabernáculo erigido, y el pueblo listo para tomar posesión de la herencia prometida. Josué permaneció a su lado, sintiendo el peso de los años y la esperanza contenida. Compartieron un breve silencio, donde las sombras de la tarde se fundieron con las siluetas de los ancianos que aguardaban al pie de la montaña. Luego, Moisés dio un paso atrás, con mirada serena: «Ve, siervo fiel. La victoria será tu canción». Bajó por la ladera con paso cadencioso, sin volver la vista atrás. Cada piedra le susurraba los siglos de historia vividos, cada brizna de hierba, el llanto de los esclavos y el júbilo de los liberados. Cuando sus pies rozaron la planicie, la figura de Josué brilló como estandarte viviente, sosteniendo el cayado que había sido su guía.
Así concluyó la peregrinación de Moisés, con la vista puesta en un horizonte que él no pisaría, pero con la certeza de que su legado florecería en otras manos. El pueblo, al pie del monte Nebo, vio cómo la figura del profeta se desvanecía en la distancia, mientras la caravana se preparaba para descender hacia Canaán. El viento alzó el polvo de la senda, y en ese remolino de arena se mezclaron las lágrimas de la despedida y las sonrisas de la promesa cumplida. Avanzaron juntos hacia la tierra nueva, llevando en el corazón la memoria de un hombre que, aunque nunca entró, había abierto el camino hacia la libertad y la esperanza.